intención es hablar un poco sobre el desarrollo de habilidades sociales y afectivas en las personas con TEA. Este tipo de cuestiones, como decía finalmente la ponente, bueno, usted nos quiere decir una cuestión sensorial, es una cuestión meramente física. Generalmente en las personas con trastorno del espectro autista, con autismo, es una cuestión sensorial que con el tiempo, ¿sí? O sea, no es una, ni tampoco le va a pasar nada en la espalda, ¿sí? Es decir, no hay una, o sea, sería muy alto el número de personas con autismo que tuvieran problemas de espalda si esto fuera real. La verdad es que no. ¿Sí? Es una condición que con el tiempo te va quitando. La parte sensorial madura y en la medida que madura se van desapareciendo estas características. ¿Sí? Vamos a empezar. Y empezar con esto es tratar como de ir determinando quién, cómo y de cuándo depende este desarrollo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo personalmente tengo una clasificación, o me he dedicado a hacer una clasificación sobre qué encontramos. En resumidas cuentas, yo creo que hablo, cuando hablamos de autismo y síndrome de Asperger, personalmente sí divido. Sí creo que las características de autismo y síndrome de Asperger son diferentes, aunque tienen una misma columna vertebral. Y es importante hacer esta diferenciación. Para hacer el diagnóstico de autismo o síndrome de Asperger debemos encontrar peculiaridades en 5 grupos: en la forma en la que se comunican, en la forma en la que se relacionan, en el uso de los objetos, en los procesos de pensamiento y en la integración sensorial. ¿Sí? Hoy en día, algo que tiene el DSM-5 interesante es que por primera vez habla de la integración sensorial como un elemento a considerar para el diagnóstico, cosa que antes no pasaba. Antes se hablaba de que era una característica de lo sensorial, hoy no. Hoy para hacer diagnóstico tenemos que encontrar alteraciones sensoriales, que todos ustedes la conocen. Cuando hablamos de estas dos condiciones, hablamos y tenemos que encontrar estas peculiaridades en estos 5 grupos. ¿Hasta dónde tengo que pintar una raya y saber qué depende del niño y qué depende de mí? ¿O qué quiero que cambie el niño porque yo quiero que cambie? No porque al niño le interese cambiar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a empezar un poquito como a meternos en estas honduras. Espero no sean complicadas sobre cuál es el proceso. Entonces aquí tenemos que tener bien claro en la forma de relacionarse y en la forma en la que procesan la información para tratar de entender qué pasa con la parte afectiva y qué pasa con la parte social. O sea, qué elementos tienen que conjugarse en ese sentido. ¿Cuáles son las diferencias entre autismo y síndrome de Asperger de manera muy general que podemos encontrar o que trato de explicar? ¿Sí? Son en varias áreas importantes, pero las que se destacan son estas. La persona con autismo, el lenguaje no es un medio de comunicación. ¿Sí? Se los voy a volver a repetir. El lenguaje no es su medio de comunicación. ¿Sí? ¿Por qué repito esto? Porque muchas veces nos encontramos con que tienen que hablar, cuando el niño se comunica perfectamente con 25 métodos diferentes, ni siquiera los métodos que nosotros conocemos desde el punto de vista terapéutico. ¿Sí? En el segundo punto es, no hay presencia de juego simbólico, no por imitación. Y juego simbólico no significa imitación. ¿Sí? Un niño con autismo puede imitar, pero no está jugando simbólicamente. ¿Qué es el juego simbólico? El juego simbólico es simple y sencillamente la posibilidad que yo tengo de darle a un objeto, ¿sí?, una meta representación. Es decir, este objeto, botella, si yo les digo, este objeto puede ser una nave, bueno, primero, una nave espacial, todos van a decir, sí puede ser una nave espacial. Tienen la capacidad de decir, bueno, sí, las naves espaciales pueden ser así, así lo que. Es decir, todos tenemos la posibilidad de flexibilizar nuestro pensamiento y lograr hacer a un objeto ponerle una metarepresentación. Si yo le digo a una persona con autismo, este es un cohete, me va a decir, no es cierto, esa es una botella con agua. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento más importante cuando vemos a un niño jugar? ¿Alguien me puede decir? La imaginación. La imaginación. ¿Y qué otro punto? La improvisación. Otro punto. Lo disfruta. Exactamente, lo disfruta. ¿Y qué más? Lo comparte. Sí. Al disfrutarlo, el afecto que le pone al juego. Lo más importante cuando vemos a un niño jugar es el afecto que le está poniendo al juego. Es autismo. ¿Y cuál es la diferencia con Asperger? La primera es el lenguaje. El lenguaje sí es el medio de comunicación de las personas con Asperger. Una persona con Asperger sí se va a acercar a comunicarse con los demás, sí va a utilizar el lenguaje. ¿Sí? Cuando son pequeños vamos a encontrar las alteraciones de ecolalia, inversión pronominal, repiten los diálogos de las películas, aprenden el diálogo textual y lo repiten. ¿Sí? Conforme van creciendo esto va desapareciendo y quedan dos condiciones: el tono de voz y el uso de las palabras muy formales. Finalmente llegamos a las habilidades académicas funcionales. Paréntesis, sí, venga. ¿Sí? El Asperger está de moda. ¿Sí? Estamos escuchando por todos lados, bueno, todo el mundo tiene Asperger. ¿Sí? Todo el mundo tiene Asperger. ¿Sí? Las personas con síndrome de Asperger, ¿qué es lo que llama la atención? Cuando son muy pequeños, como tienen extraordinaria memoria,
o leen muy rápido, o se aprenden las letras muy rápido, o hacen operaciones. Ya acabo de decir. Entramos a la parte social. En el proceso social, que es la primera parte, el elemento que estamos aquí trabajando es un poco sobre las habilidades sociales. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en el proceso de funcionamiento social? Las personas con autismo no hay interés por socializar. Ojo, no les interesa socializar. ¿Sí? No es que no sepan, no es que no aprendan, no les interesa socializar. ¿Qué pasa con las personas con síndrome de Asperger? Aquí se cambia el asunto. Sí hay interés por socializar, sin embargo, no sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Este es un elemento a considerar. Las personas con síndrome de Asperger, siempre vamos a tener que trabajar con ellos, no siempre, pero vamos a tener que darle la clave social. ¿Qué es la clave social? La clave social se refiere a la consecuencia que va a tener mi conducta. ¿Sí? Tener autismo o tener síndrome de Asperger no significa la imposibilidad de recibir y demostrar afecto. Entonces pensamos que las personas con autismo ni se relacionan, ni establecen contactos, ni nada. ¿Sí? Son los más afectuosos, los más cariñosos y los más mañosos. ¿Sí? Son bien manipuladores. ¿Sí? O sea, te doy un abrazo, te doy un beso, traducción, déjame de fregar, ahorita no voy a hacer nada. O sea, tenemos que ir rompiendo y la intención de la práctica es como ir girando un poco. El autismo es un dado, tenemos que ver todas las caras del dado. ¿Sí? Pero no podemos ver nada más una que es la fea. ¿Sí? La de, híjole, no es como los demás, híjole, es diferente, híjole, cómo me duele esto. No, tenemos que darle vuelta también a otras cosas que las personas con autismo son, o con síndrome de Asperger son, y que funcionan de manera diferente. O sea, no pongamos afuera, ¿sí? ni justifiquemos lo que no hacemos porque tiene autismo o porque tiene Asperger. ¿Sí? Ese es quizá el punto donde nos vamos a echar ahorita el ramo. ¿Sí? O sea, de quién depende, cómo es el proceso. La siguiente. Okay. Familia, empezamos con la familia. ¿Qué proceso favorece el libre desarrollo de habilidades adaptativas, tanto afectivas como sociales, en los hijos con trastorno del espectro autista? ¿Qué proceso? ¿Sí? ¿Cuál es el papel de la familia en el desarrollo de las habilidades sociales y afectivas? ¿Sí? Muy bien. Los límites deben de aplicarse de igual manera a todos. ¿Perderle el miedo o no? ¿Sí? Es que si le digo que no, va a ser un berrinche, pues por eso es el berrinche. Porque nuestro objetivo es hacerlos lo más independientes. Si desarrollamos habilidades sociales, nos vamos a ser muy independientes. Si desarrollamos habilidades afectivas, nos vamos a ser independientes. Tenemos que romper todo el tabú que gira alrededor del no hace, del no puede, del que es incapaz. Si vamos a generar situaciones que nos parecen divertidas, aguas, porque tenemos que estar viendo hacia dónde, hacia acá. Y este es el desarrollo de un proceso afectivo y de un proceso social. No puedes estar abrazando a las mujeres todo el tiempo en la calle. ¿Sí? Y qué gracioso porque tiene autismo. ¿Sí? Pero en general la anticipación es el mecanismo que más ayuda a las personas con autismo. ¿Sí? Vamos a ir a la casa de tu abuelita y después ahí vamos a comer, después vamos a ver, vamos a estar platicando con ella, después vamos a jugar un rato y después vamos a regresar. Y se hace el berrinche, ¿no? De que nos regresemos, llegando a la casa no juegas a la computadora. ¿Sí? O sea, estoy anticipando lo que vamos a hacer y la consecuencia de su conducta. Consideraciones. Las consideraciones aquí más importantes son: no hay que olvidar las características de los trastornos del espectro. Este es un punto central. ¿Lo necesita mi hijo o lo necesito yo? ¿Sí? Nunca perder el rol. Es algo que soy bien necio en esto. Y me peleo muchas veces y muchas mamás me mandan por un tubo. Y con toda razón si quieren mandar por un tubo. Ustedes son mamás, no son maestras. ¿Sí? Ustedes son mamás, son papás, no son maestros de sus hijos. ¿Sí? Una cuestión está en que yo le enseñe a mi hijo a estar sentado y otra cosa es que le diga: siéntate, te voy a poner la mesa, te saco la tarjeta y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué letra es esta? Y el niño se nos queda viendo como diciendo: eso lo hago en la escuela, no lo hago aquí. Entonces no podemos permitir que nuestro hijo haga lo que no le permitimos a nuestros hijos. Esa es una premisa fundamental. ¿Sí? Todos coludos o todos rabones. Aquí somos todos parejitos. ¿Sí? La escuela pone en práctica la adaptación social y afectiva que se trabaja en casa. ¿Sí? Va a enseñar otras, claro, pero en general, ¿sí?, va a poner en práctica y va a trabajar sobre las que ya se tienen. La escuela confronta, refuerza también, enseña y consolida. Eso sí es cierto. La escuela nos puede confrontar a su hijo, no está muy claro. Confronta a nuestro hijo de: no, siéntate, tú puedes. ¿Sí? Refuerza lo que ya se aprendió, enseña cosas nuevas, introducciones de límites, introducciones de desarrollo social, ¿sí?, y consolida lo que ya se aprendió. ¿Sí? Estoy hablando no de aprendizaje, estoy hablando de desarrollo social y desarrollo afectivo. ¿Sí? O sea, ese es un punto importante.
La escuela confronta, refuerza también, enseña y consolida. Yo digo, ¿cuándo, cómo y en dónde? Después de que termino de trabajar, después de que estoy poniendo un límite y estoy haciendo una adaptación social en este proceso de cómo tiene que funcionar de acuerdo a sus necesidades, pero no estoy permitiendo que él haga y justifico con que tiene autismo o tiene Asperger. La que ustedes papás escuchan todo el tiempo. No, el niño no tiene las habilidades para estar en esta escuela. ¿Sí? Aquí el asunto no es nada más lo que la persona con autismo nos va a dar, sino lo que yo voy a recibir de él. Estos chavos, si la próxima vez que salgan a la calle y se encuentran un chavo con autismo, lo van a ver sin miedo. Ahí sí ya la visión cambia totalmente. O sea, estamos estableciendo otro proceso. ¿Sí? Entonces, nada de que la escuela no está capacitada ni es el lugar para él. ¿Sí? O sea, la escuela tiene que trabajar mucho esos procesos afectivos de relación. ¿Sí? El que el chavo esté en el salón de clases representa un contacto social, no nada más para él, sino para los otros, es decir, es un intercambio. Así, nada justifica una conducta desadaptativa, nada. Porque tiene autismo, porque tiene Asperger, le permitimos que deje de hacer, no, nada justifica una conducta desadaptativa. Y aquí, nuestro peor enemigo es el miedo. En las escuelas, el peor enemigo es me va a morder, me va a pegar, me va a arañar, ¿sí? Le va a pegar a los compañeros, se va a salir corriendo, se va a aventar por las escaleras. No es cierto. ¿Qué hace la sociedad? Confronta, critica, frustra, limita. Pero la sociedad entiende. Sí entiende de lo que estamos hablando, no les tengan miedo a la sociedad. ¿Sí? Lo tiene que hacer, pues jugar a lo mejor no, porque no es su habilidad. Pero pues tiene que saludar, tiene que seguir instrucciones, tiene que respetar turnos, tú también. Si vamos a poner a la piñata, pues, y le gusta la piñata, pues tiene que esperarse que le toque en el cuarto lugar, ni modo. Hay a quienes no les importa la piñata, entonces ¿para qué les obligamos a que se pongan a la piñata? Si no les interesa. ¿Sí? ¿Cuáles en la adolescencia los retos? Los temas de interés. Aquí tengo que cambiar que ya no le interese Barney y que le empiece a interesar a lo mejor la música de banda o otro tipo de cuestiones que nos gustan, irlo guiando. ¿Sí? Que vaya creciendo de acuerdo a su edad. ¿Sí? Relaciones de pareja, sobre todo en las personas con Asperger, cómo acercarse a las parejas, cómo hacerlo. ¿Sí? La sexualidad que tanto miedo nos da, ¿sí? En las personas con autismo hay que guiarla, en las personas con Asperger también la pueden tener, la pueden desarrollar sin ningún problema, no nos dé miedo. Por eso insisto, el miedo es nuestro peor enemigo, que no nos dé miedo en ese sentido, un poco de esta parte de las habilidades que van desarrollando. En doble sentido, ¿sí? ¿Cómo entender un albur? ¿Sí? Theo Peters, que va a estar en la Ciudad de México en mayo, ya hice propaganda, habla de algo que a mí me parece bien interesante, que es la visión. Va a venir Roy Grinker. Roy Grinker es una persona que habla desde el punto de vista antropológico del asunto. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a hablar desde el punto de vista psicológico, o ver al autismo desde el punto de vista psicológico, que es ¿cuál? Califico, le doy un contexto y lo busco cambiar. ¿Sí? Lo que decían hace ratito. ¿Sí? ¿Cómo le hago para que el niño deje de caminar en puntas? Si yo soy psicólogo, voy a decir, el niño camina en puntas porque entonces siente y todo lo que tengo que hacer es cambiarlo porque eso está mal. ¿Sí? ¿Qué hace el antropólogo? El antropólogo va a una tribu y dice, la tribu de los fulanitos de tales se comen los borregos vivos y se comen el corazón. No explica ni quiere decir lo que están haciendo es un sacrificio inhumano y la Comisión de Derechos de los Animales. O sea, no está dando una explicación, nada más describe lo que ve. Nosotros tenemos que cambiar nuestra visión y dejar de ser psicólogos del autismo y volvernos antropólogos del autismo. Así son, así funcionan, así viven. Entonces, este es el proceso de lo que yo quiero mandar el mensaje finalmente. Para poder hablar de estas habilidades de funcionamiento sociales, afectivas, tenemos que entenderlos a ellos. ¿Sí? Yo hablo de que hay un problema en la generalización, que es un poco lo que hemos estado explicando con el ejemplo del suéter. Dificultades en las personas con trastorno de espectro autista para generalizar y por tanto utilizar los aprendizajes como lo haría cualquier otra persona. ¿Sí? Tenemos que entender esto. Les cuesta mucho trabajo generalizar. ¿Sí? Entonces, la parte es afectiva, la parte social, ¿sí? Va a ser en un contexto muy claro, muy repetitivo incluso. ¿Sí? Esa es mi crítica un poco a los apoyos. ¿Sí? Porque los apoyos lo que hacen es darle estrategias que van a funcionar en el mismo contexto, pero en un contexto nuevo. ¿Sí? Y ahí es donde empieza un poco el problema. La siguiente, ¿no? Entonces no nos peleemos a que él haga un proceso de reflexión. No porque no tenga la capacidad y esa capacidad los limite, no, porque su proceso de pensamiento es diferente y la forma en la que establecen el contacto es diferente.
Ya para terminar, las personas con trastornos del espectro autista, autismo, Asperger, desarrollan habilidades sociales y afectivas de manera diferente. El inicio se da en la familia. Los demás ambientes ponen en práctica y consolidan. Insisto, esto es en la familia. ¿Sí? Nunca hay que olvidar las características propias de los TEA y la personalidad del individuo. Una cosa es tener autismo o Asperger y otra cosa es la personalidad, que son bien flojos o no es, o es muy enojón. Esa es la personalidad. Todos tenemos una personalidad definida, ellos también la tienen definida, ¿sí? Y eso además de, ¿sí? Y sobre todo una parte bien importante es el respeto. Respeten a sus hijos, respeten sus intereses, respeten los que les gustan, respeten, ¿sí? Porque aquí también tenemos que entender, así son y así funcionan. El reconocimiento por habernos impartido esta plática al psicólogo Eduardo Díaz de Nopala y por haber compartido sus conocimientos en cuanto a desarrollo de habilidades sociales y afectivas de personas con TEA. Muchísimas gracias.